Dios la bendiga. Amén. Como habíamos visto hace 3 semanas atrás, un bloque de las Escrituras, habíamos hablado sobre la preeminencia del amor. Ahora traje otra enseñanza para analizar también 3 capítulos como un bloque de las Escrituras que los conocemos generalmente como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, y está detallado, escrito en el Evangelio según Mateo, capítulos 5, 6 y 7. No vamos a hacer la lectura de todo porque se va a hacer muy largo, pero sí vamos a analizar algunas partes. Vamos a seguir como ya veníamos trabajando en la enseñanza anterior, para no tomar frases aisladas, sino para entender el mensaje completo. En primer lugar, en Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, podemos ver que Jesús dice que se subió al monte y empezó a enseñar. Ahora, primero analicemos, como habíamos visto la vez pasada, el tipo de libro, que sabemos que es el Evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Y en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se detalla el ministerio de Jesús en la tierra y parte también de su vida, el nacimiento y la última semana de vida, que es la pasión, cuando Él entra a Jerusalén hasta que es crucificado y después resucita. Eso es lo que encontramos en los 4 Evangelios. Mateo le dedica 3 capítulos al Sermón del Monte. Lucas también habla, pero por partes aisladas, principalmente en el capítulo 6 de Lucas, pero ahí lo vamos a encontrar incompleto. En Mateo, si uno empieza a leer, va a ver que Jesús empieza a hablar y no para hasta que termina el capítulo 7. Mateo capítulo 5, 6 y 7 vamos a encontrar el Sermón del Monte completo, y en Lucas capítulo 6 está resumido. Destinatarios del libro son los judíos. Mateo escribió para los judíos, mientras que Lucas escribió para los gentiles. Pero hoy vamos a analizar el Sermón del Monte, donde está completo. Los destinatarios son los judíos, pero la audiencia directa de Jesús son los discípulos. Y Jesús empieza a hablar sobre la vida del reino. Vamos a ver en esos 3 capítulos, 5, 6 y 7, vamos a encontrar que Jesús habla sobre la justicia superior y la transformación interna, que ahora lo vamos a desarrollar con la enseñanza. Entonces, el Sermón del Monte empieza en Mateo capítulo 5. Voy a leer versículos 1 y 2, que dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Jesús ve a la multitud, pero enseña a los discípulos. ¿Sí? Porque dice, vinieron a él sus discípulos. Jesús vio a la multitud, y cuando sus discípulos se acercaron, él empezó a enseñarles a ellos. Es decir, no es un mensaje general, sino que es una enseñanza para los que siguen a Jesús. Vamos a encontrar algo similar en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 20, en donde dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, y ahí empieza Jesús a enseñar. Es decir, lo que Lucas escribió también confirma que Jesús les hablaba a los discípulos y no a la multitud entera. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús en el monte? Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está hablando de una justicia diferente a la que nosotros entendemos. No es una justicia externa, no es una justicia de apariencia, es una justicia interna. Por eso, Jesús va a hablar sobre una justicia superior y la transformación interna a través de todo el sermón que va a dar en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Jesús no está dando un método para salvarnos, sino que está describiendo cómo vive alguien que ya pertenece al reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús empieza a hablar con algo muy llamativo, que son las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado significa dichoso o bendecido, pero no en un sentido emocional, sino espiritual. Algunos de los ejemplos de los que Jesús habla en las bienaventuranzas es de los pobres en espíritu, de los mansos, de los misericordiosos, los de limpio corazón.
Pero Jesús no está hablando sobre una condición, sino sobre una evidencia. Porque dice, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice será, dice es, en tiempo presente. Esto describe a los que ya pertenecen al reino de los cielos. Y Jesús no está diciendo, tenés que hacer esto para entrar al reino de los cielos, sino esto es lo que caracteriza a los que ya son del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí Jesús nos da promesas también cuando dice recibirán la tierra. En las partes en las que habla a futuro, es todo lo que se va a cumplir en su segunda venida. Pero cada vez que él habla del reino de los cielos, dice los que ya son del reino. Por eso también dice, vuestro galardón es grande, no dice será grande. Así como lo de los profetas que fueron perseguidos en el tiempo antiguo. Después de eso, en los versículos 13 y 14, Jesús sigue hablando con dos imágenes y va a hablar sobre la sal y sobre la luz. Versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y en el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La sal servía para mantener los alimentos, para que no se pudran. Y la luz, obviamente lo que hace es iluminar. Donde hay oscuridad, no hay luz, y donde hay luz, no hay oscuridad. Entonces la sal lo que simboliza es una influencia en el mundo, que nosotros debemos influir en el mundo, en nuestro contexto. Y la luz es nuestro testimonio, es con qué influimos. Y otra vez, Jesús no dice, deben ser sal o deben ser luz, sino que dice, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. La sal es la influencia nuestra en el mundo y la luz nuestro testimonio. Ahora bien, vamos a llegar a un punto que es un poco más fuerte, porque Jesús en el capítulo 5, versículos 21 y 22, hace una comparación entre la ley y entre su palabra, cuando dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No es necesariamente una contraposición, porque lo que dice es, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo que está haciendo Jesús es tomar la ley y llevarla al corazón, a la intención que hay en el corazón. Porque dice, no matarás, porque serás culpable de juicio, pero después él empieza a hablar sobre las intenciones del corazón. Dice, cualquiera que se enojare contra su hermano será culpable de juicio. Ya solamente con enojarse, uno es culpable del juicio, porque eso es lo que llevaría a uno a tomar acciones contra el hermano. Todos nos enojamos, airaos pero no pequéis. Jesús va profundizando lo que viene diciendo las bienaventuranzas, es decir, no cambia de discurso. Si vamos leyendo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, vamos a ver que Jesús habla y habla y habla y habla, y no para en ningún momento de hablar. Hay Biblias que tienen esa facilidad, las palabras de Jesús en rojo.
Bien, entonces en versículos 21 y 22, Jesús muestra, hablando sobre la ley externa, pero las intenciones del corazón. Y esto cambia todo, porque el problema no es solo lo que hacemos, sino lo que somos por dentro. De hecho, también en el capítulo 5, un poquitito más abajo de los versículos que acabo de citar, Jesús dice: aquel que mira a una mujer con codicia ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, ni siquiera hace falta consumar el hecho para que se considere adulterio. Para Dios, ya solamente con mirar a una mujer con codicia es adulterio. Bien, Jesús en el capítulo 6 pasa de hablar de las acciones y empieza a hablar de la motivación. Habiendo ya hablado sobre la ley externa y mostrando lo de las intenciones del corazón, empieza a hablar sobre las motivaciones. Mateo capítulo 6, versículo 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aparece el problema de la apariencia. Jesús empieza a hablar de la apariencia para mostrar la sinceridad del corazón, y da 3 ejemplos. Mateo capítulo 6, versículo 2, habla sobre la limosna. En el capítulo 6, versículo 5, habla de la oración. Mateo capítulo 6, versículo 16, habla del ayuno. Voy a leer esos 3 versículos en donde Jesús dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Capítulo 6, versículo 5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el versículo 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por eso dice hipócritas. Y observemos también que Jesús no dice si dan limosna, o si oran, o si ayunan. Dice cuándo lo hagan. Cuándo den limosna, cuándo oren y cuándo ayunen. Entonces, el problema que está mostrando Jesús cuando habla de los hipócritas es la motivación del corazón. Por eso dice: aman orar en pie para ser vistos, o demudan sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando, o aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Y ahí está el punto que está marcando Jesús. Nos enseña a hacer lo correcto, pero que muchas veces nosotros lo hacemos por la razón equivocada. Entonces, en ese contexto es que enseña a orar. Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús enseña y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y continúa, ¿no?, la oración que conocemos. Cuando Jesús enseña la oración, muestra que debemos orar primero a Dios, segundo, pedir que venga su reino, y tercero, que se haga su voluntad, en ese orden. Y después Jesús habla del corazón. Muchas veces quizás no aceptamos la voluntad de Dios. Por eso Jesús está enseñando también cómo orar en ese capítulo. Mateo capítulo 6, versículo 21, dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Podemos ver que Jesús todo el tiempo está hablando del corazón, de las intenciones, de la motivación de nuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús no está hablando del dinero, sino está hablando de un problema de prioridades. Bien, y en el capítulo 7 llegamos a la enseñanza de Jesús sobre las decisiones. Mateo capítulo 7, versículo 1, Jesús empieza diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es necesario aclarar. Jesús no prohíbe discernir y corregir. Lo que prohíbe es la hipocresía, como venía hablando en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque en el versículo 5, por ejemplo, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Entonces, Jesús no está diciendo no corrijas a tu hermano, está diciendo primero corregite, uno mismo se corrige y después corrige al hermano. Es decir, lo que Jesús está enseñando es a discernir con humildad. Bien, Jesús sigue hablando sobre las decisiones y dice en los versículos 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir, acá no hay neutralidad. Jesús dice que tenemos que tomar la decisión. En el capítulo 7 de Mateo, Jesús está hablando de las decisiones que debemos tomar. Por eso dice, entrad por la puerta estrecha. En el versículo 16, Jesús también dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? El fruto es la evidencia de la transformación en nuestras vidas. Y acá empezamos a ver de manera más clara cómo Jesús empieza hablando sobre la justicia superior para llegar a hablar sobre la transformación interna, que ese es el fruto. El fruto es lo visible. Es decir, un árbol que tiene raíz puede dar fruto. Pero puede ser que también haya árboles que estén secos y nunca van a dar frutos. Esos son árboles muertos. Entonces el fruto es la evidencia de lo que hay en nuestro interior. Llegando al final del capítulo 7, Jesús utiliza una parábola de los dos cimientos. Cuando Jesús usa esa parábola, dice, versículo 24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús habla del que oye y el que hace, y después, más adelante, unos versículos más adelante, dice que el que oye y no las hace, lo compara con un hombre que edificó su casa sobre la arena, y cuando llega la tempestad, esa casa se cae. Ahora sí, como ya había anticipado hace un momento, si nosotros nos hacemos esta pregunta, si Jesús cambia de tema a medida que va hablando, ahora podemos ver que no, que lo que hace es profundizar. En el capítulo 5 va a hablar del carácter, en el capítulo 6 va a hablar de la motivación, y en el capítulo 7 habla de las decisiones que debemos tomar. Jesús va profundizando lo que expresa desde el principio, que es la vida en el reino de Dios. Y usa distintas imágenes para explicar esto. Cuando habla del tesoro, habla del corazón, lámpara. También Jesús habla de la puerta para referirse a las decisiones. Y el cimiento es la obediencia. Aquel que oye y hace, le compararé con aquel hombre que edifica su casa sobre la roca. La roca que es Cristo. Capítulo 6, versículo 19, cuando habla sobre los tesoros, dice, no hagáis tesoros en la tierra. Creo que es el único versículo que estoy cumpliendo. Donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Acá entra también la comparación que Jesús hace con la lámpara, que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La puerta estrecha, como leímos también, entrar por la puerta estrecha y ve por el camino angosto. Versículo 15, Jesús advierte sobre los falsos profetas, y ahí es donde habla sobre los frutos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. A partir del versículo 21, Jesús dice que aquel que le diga Señor, Señor, no necesariamente es hijo de Dios. Y ahí dice, les declararé, nunca os conocí. Y finaliza toda la enseñanza en el Sermón del Monte con la parábola de los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos,
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahora bien, Jesús en el capítulo 5, versículo 48, dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿quién puede vivir esto? Nadie puede. Lo que hace es mostrarnos la necesidad que tenemos de Cristo. Jesús en este sermón muestra la santidad de Dios y nuestra incapacidad. Esa incapacidad es lo que nos lleva a Cristo, a necesitar a Cristo, porque Él sí vivió esto perfectamente y murió por nosotros. Entonces, nosotros no debemos preguntarnos si conocemos el sermón, sino si vivimos este sermón. Porque Jesús empieza hablando así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros somos parte del reino de los cielos, entonces es que necesitamos del Señor. Cuando dice pobres en espíritu, se refiere a aquel que está en bancarrota espiritual, que no tiene manera de acercarse a Dios. Es como si una persona pobre recibiera un préstamo millonario de un banco, entonces está en bancarrota porque no lo puede pagar. Eso es lo que significa pobre en espíritu, y la única manera es a través de Cristo. Entonces Jesús nos enseña que no solo debemos escuchar, sino hacer, como dice en el capítulo 7. Aquel que oye estas palabras y las hace, les compararé con un hombre que edifica su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, dice: Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces tenemos un llamado que es a vivir lo que oímos. Después de ver todo el Sermón del Monte, podemos ver que hay cosas que no podemos ignorar. Jesús no está dando información, sino que está haciendo un llamado. No es un mensaje para admirar o solamente escuchar, sino que es un mensaje para obedecer. Capítulo 7, versículo 24, recuerdo de nuevo, que dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque el punto del sermón no es lo que vamos a entender, sino lo que vamos a hacer con lo que entendemos. Porque escuchar, podemos escuchar todos, pero ¿cuántos obedecemos? Capítulo 7, versículo 26, dice: Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Porque la diferencia no es oír, sino practicar. Cuando habla de las riquezas dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El afán y la ansiedad: no os afanéis por vuestra vida, no valéis vosotros mucho más que los pajaritos. Capítulo 7, como dijimos, Jesús empieza hablando de no juzgar al hermano sin mirarnos primero nosotros. Después, versículo 7, la regla de oro: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? O si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esa es la regla de oro. Lo que no te gusta que te hagan, entonces no lo hagas. Quiero terminar con una propuesta muy simple, pero concreta, para cada uno, y es que no intentemos aplicar todo, sino que elijamos una sola área del sermón. Puede ser capítulo 5, el carácter, el capítulo 6, la motivación, o el capítulo 7, las decisiones, dependiendo de en qué etapa nos encontremos. Y trabajemos en eso delante de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. La transformación empieza cuando dejamos de acumular conocimiento y empezamos a obedecer. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús nos dijo: bienaventurados los que saben,
sino los que hacen. Salmos capítulo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara no es solamente para entender el camino, sino para caminarlo. Jesús no solo enseñó esto, sino que lo vivió y nos llama a nosotros también a vivirlo. El Sermón del Monte no termina en el capítulo 7, empieza en nuestras vidas. Dios lo bendiga.